esta oportunidad vamos a comenzar con la clase número 4 sobre la política británica en el Río de la Plata y Sudamérica. Este video va a estar dividido en 4 partes. La primera, en donde vamos a revisar el objetivo de la clase, es decir, lo que nosotros tenemos que saber al finalizar la unidad. En segundo lugar, vamos a revisar el contenido o algunos conceptos claves que nos van a permitir o facilitar la lectura del manual. En tercer lugar, vamos a revisar el material complementario y por último, algunos breves comentarios sobre el trabajo práctico. Comencemos con el objetivo de la clase. La idea central es que nosotros podamos analizar las invasiones inglesas de 1806 y 1807 como antecedentes para comprender la futura relación política, económica y cultural de Argentina con Gran Bretaña y las consecuencias que esta relación tuvo sobre los procesos históricos posteriores. En cuanto al contenido y los conceptos claves, es importante entender el contexto. En este sentido, las invasiones inglesas de 1806 y 1807 se producen en el marco de la declinación o la caída de España y Portugal como principales imperios colonialistas. Como contracara de esta situación, se produce la emergencia de nuevas potencias, particularmente de Francia e Inglaterra. La emergencia como nuevas potencias de Francia e Inglaterra genera también la difusión de doctrinas o ideas consideradas civilizadas. Estas ideas o doctrinas están asociadas a procesos políticos e históricos que tuvieron lugar en Francia e Inglaterra, particularmente la Revolución Francesa y la difusión de los principios de libertad e igualdad y la Declaración del Hombre y el Ciudadano. En el caso de Inglaterra, la creación de instituciones políticas y económicas liberales. Estas ideas tuvieron una gran influencia en el pensamiento político en el Río de la Plata. Debajo de esas doctrinas o ideas civilizadas se escondían determinados intereses económicos. En el caso de Francia, se vinculan con el surgimiento de Napoleón Bonaparte, que entre 1804 y 1814 va a dominar buena parte de la Europa continental. En el caso de Inglaterra, esos intereses económicos estaban asociados al proceso de la revolución industrial que venía desarrollando desde hacía tiempo y la consecuente expansión comercial que ese proceso industrial genera. Como dijimos, Inglaterra venía atravesando un proceso de revolución industrial. En una etapa inicial, Inglaterra adoptó una política mercantilista para favorecer ese proceso de revolución industrial. Una vez consolidada su capacidad industrial, Inglaterra abandona el mercantilismo y abraza el liberalismo. En este sentido, es fundamental la obra de Adam Smith, titulada La riqueza de las naciones, publicada en 1776, que da un fundamento teórico y político a ese liberalismo. En pleno proceso industrial, Inglaterra hacia 1806 va a atravesar un año crítico. ¿Por qué? Porque va a sufrir la pérdida de importantes mercados. Por un lado, Napoleón va a completar el bloqueo continental. Esto significa que Napoleón va a lograr cerrar los puertos de la Europa continental al comercio británico. Por otro lado, los Estados Unidos, es decir, las ex colonias británicas en América, prohíben la importación de productos británicos. En ese contexto de pérdida de mercados, Inglaterra se ve en la necesidad de buscar nuevos mercados, tanto para abastecerse de materias primas como para colocar su creciente producción industrial. En ese sentido, Inglaterra va a llevar adelante una combinación pragmática de dos tipos de políticas. Por un lado, la ocupación militar, es decir, la ocupación física de un territorio, y por el otro lado, la penetración económica, política y cultural de esos territorios. En ese sentido, las invasiones inglesas en el Río de la Plata de 1806 y 1807 son un intento de ocupación militar, es decir, de establecer un punto estratégico para el comercio exterior británico. Con la primera estrategia. El fracaso de las invasiones inglesas tiene una serie de consecuencias. En primer lugar, se produce el debilitamiento de la autoridad virreinal y se abre el camino a los procesos de independencia posteriores.
Segundo lugar, Inglaterra, como consecuencia del fracaso de ese primer tipo de estrategia, avanza en el segundo tipo de estrategia y lleva adelante una política de penetración económica, política y cultural. Esto quiere decir que la política británica se va a orientar a controlar aquellos resortes o aspectos estratégicos de la economía y la política a fin de garantizar sus intereses comerciales en el Río de la Plata. Es en ese contexto donde nosotros debemos entender las invasiones inglesas. Con respecto al material complementario, ustedes lo van a tener disponibles en la plataforma Miel. En ese sentido van a encontrar el capítulo 1, Descubrimiento de la ecuación política, del libro Gran Bretaña y Argentina en el siglo XIX. En segundo lugar, van a tener disponible un breve documental titulado Invasiones inglesas, vestigios en Buenos Aires y Montevideo. Por último, les recomendamos que realicen el trabajo práctico que van a tener disponible en la página 343. Estas 3 breves preguntas tienen como objetivo realizar una autoevaluación y que ustedes puedan verificar que verdaderamente hayan comprendido los objetivos centrales de la unidad.